Espero que hoy estén listos para quizás hacer historia conmigo. Realmente lo espero porque hoy, nosotros, ustedes y yo estamos a punto de ser parte de un evento histórico. Esto se debe a que, finalmente, después de más de 2000 discursos inspiradores y transformadores en Viva You, que se remontan al discurso inaugural de Karl G. Maeser en 1892, durante los cuales estudiantes y profesores han escuchado conmovedoras oraciones de líderes de la Iglesia, profesores y líderes de la industria, todas diseñadas para evocar en nosotros los ideales más elevados de carácter y conciencia. Hasta hoy, cuando lamentablemente esta tradición se romperá, escucharán el primer discurso que los exhortará a ser simplemente tontos, lo cual, pensándolo bien, bien podría ser el primer. El último y el único discurso que jamás escucharán desde este púlpito, abogando por la necedad. De hecho, les voy a contar una historia sobre un hombre que fue considerado un tonto porque fue lo suficientemente necio como para perseguir lo imposible. Lo cual, si lo piensan bien, no es tan tonto como espero que vean. Pero primero quiero invitarlos a que me acompañen a un día muy trascendental en mi vida. Hace poco más de 50 años, el sueño imposible. Era una tarde de finales de primavera de 1971, y desde el principio parecía ser cualquier cosa menos la experiencia crucial que resultaría ser. Verán, ese fue el día en que mi abuela me llevó, quizás me arrastró, sea una descripción más apropiada a mi primera experiencia con un musical de Broadway, y fue allí. Durante las 2 horas siguientes, inmerso en esa realidad suspendida de un místico escenario teatral, acentuado por las luces del escenario, el maquillaje y el mundo onírico de un teatro a oscuras, donde se desarrolló una historia que alteraría para siempre mi perspectiva sobre mi entonces superficial vida de 13 años. Eso se debe a que esta obra no era la típica historia de canto y baile con un final feliz. En cambio, esta historia me desafió de maneras inesperadas porque me inquietó. Y al final de la obra me sentí impulsado a ampliar mi perspectiva sobre las posibilidades no solo de cómo podría ser el mundo que me rodea, sino, lo que es más importante, de mi lugar en él. Este despertar fue provocado por la adaptación musical de uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, Don Quijote. Publicada originalmente en 1605, la obra cumbre de la literatura española de Miguel de Cervantes fue una novela innovadora. La obra a la que asistí fue la adaptación musical de 1965 titulada El hombre de la Mancha, que estaba ingeniosamente concebida como una obra dentro de otra obra, ambientada en una prisión muy oscura y lúgubre durante la Inquisición española. Creó magistralmente un ambiente de subterfugio e intriga alternando entre 2 historias paralelas, la del poeta Cervantes, encarcelado que representa su relato para sus compañeros de prisión, y las aventuras de su protagonista, un hombre llamado Don Quijote. Y todo esto, por supuesto, difuminó las líneas entre la percepción y la realidad de forma dramática. Huelga decir que fue absolutamente asombroso en comparación con mi dieta mediática de aquella época, que consistía principalmente en dibujos animados los sábados por la mañana y comedias de situación entre semana. En el corazón de esta historia se encuentra Don Quijote, un caballero autoproclamado. En nuestros días, la mayoría lo llamaría idealista, al menos desde la perspectiva del mundo, porque es ajeno a la realidad y se le considera un tonto. Sin embargo, con total claridad, Quijote solo ve la divinidad en nuestro mundo y en su gente, y dedica su vida a defender la bondad. Acompañado por su escudero, mucho más práctico y, debo añadir, escéptico, Quijote se lanza valientemente a un mundo desquiciado para luchar contra la injusticia, reparar todos los agravios y recuperar la era de la caballería, la nobleza y la decencia. Quijote encarnó a la perfección la enseñanza del presidente Russell M. Nelson 400 años después de que la alegría que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Esta invitación profética nos insta claramente a no distraernos ni desanimarnos por lo que yo llamo las cosas de la vida, que nos asedian día tras día. Ya sean cosas grandes o pequeñas, en realidad todo es lo mismo. Y verlo de esa manera no es fácil, lo sé. Cosas como los exámenes parciales, las citas, el matrimonio y los estudios de posgrado, todas esas presiones,
Tan solo pensar en el futuro y en nuestro lugar en él puede resultar abrumador. Sin embargo, el ejemplo de Quijote, al igual que el del presidente Nelson, nos enseña que nuestro enfoque debe ser nuestra prioridad. Eso es lo que le permite a Quijote emprender su, sin duda, grandiosa y autoproclamada búsqueda, que lo lleva a una serie de desventuras provocadas por su insistencia en verlo noble y lo virtuoso en todas las cosas. Esto incluye una posada de carretera destartalada y de mala muerte que él percibe como un castillo de rey. Una campesina humilde y maltratada a la que venera por su virtud, belleza y honor. Y por supuesto, la más icónica y famosa de sus percepciones erróneas. Un molino de viento gigante contra el que Don Quijote lucha, confundiéndolo con un monstruo. De ahí la atemporal expresión inglesa que aún se utiliza hoy en día. Hoy en día se usa mucho la expresión luchar contra molinos de viento, que significa emplear tiempo y energía en atacar a un enemigo o problema que no es real ni importante, lo cual suena bastante tonto, ¿verdad? Que es precisamente contra lo que nos advierte el presidente Nelson. Sin embargo, cuando oigo esa frase me hace pensar, ¿estoy dedicando mi tiempo y energía a cosas que realmente importan? ¿O paso demasiado tiempo luchando contra los molinos de viento de lo intrascendente, lo trivial e incluso lo insignificante? El libro de Elamán termina con una advertencia muy similar. Y muchas otras cosas imaginaron en sus corazones, que eran necias y vanas, y estaban muy perturbados. Por estas y muchas otras incursiones equivocadas, este caballero andante miope y su absurda misión son objeto de burla, y se le descarta rotundamente como un tonto sin seso, pero imperturbable. Don Quijote persigue su cruzada y se mantiene implacablemente aferrado a su tarea, que la mayoría consideraría necia. Capturando el dramático contraste entre la realidad y su propósito declarado, Quijote simplemente explica: vengo a un mundo de hierro para crear un mundo de oro. Hoy en Bebieu. Al considerar esta disonancia entre las duras realidades de su mundo y, en palabras del profeta Jacob, las cosas tal como son en realidad, quizás puedan ver cómo esta tensión desafió mi mente adolescente e inmadura, cómo me obligó a lidiar con preguntas difíciles. Debía ponerme del lado de quienes se burlaban de este loco y su búsqueda aparentemente imposible y necia. ¿O existía otra perspectiva viable y quizás incluso más valiosa? ¿Debía ver las cosas a través de los ojos de Quijote? ¿Estaba descartando su intención debido a la impracticabilidad de esta empresa claramente ridícula? Lo que más me desconcertaba era la paradoja de hacer lo correcto incluso cuando todos a mi alrededor se burlaban y lo consideraban incorrecto. Este dilema quijotesco probablemente se resume mejor en esta memorable frase, mi frase favorita de todas pronunciada por un Quijote cansado, quien, después de ser implacablemente despreciado y ridiculizado por sus esfuerzos, ofreció esta conmovedora reflexión: cuando la vida misma parece una locura, ¿quién sabe dónde reside la locura? Quizás ser demasiado práctico sea una locura. Renunciar a los sueños, eso puede ser una locura. Buscar tesoros donde solo hay basura. Y lo más descabellado de todo, ver la vida tal como es y no como debería ser. Espero que esto nos recuerde a todos que los ideales más elevados, nobles y semejantes a los de Cristo que hay en nosotros, junto con cada esperanza y sueño valioso que tanto apreciamos, bien merecen ser defendidos y mantenidos a pesar del ridículo y el desprecio mordaz de un mundo muy negativo. Un mundo que incluso hoy descartaría una búsqueda personal, tu búsqueda personal de lo noble y lo divino como una simple locura. Pero recordemos que, como nos insta nuestro 13º artículo de fe, si hay algo virtuoso, bello, de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Todavía se necesitan con urgencia creyentes y hacedores con el coraje para realizar obras nobles, para defender grandes ideas y para hacer posible lo imposible. Pero para realmente marcar la diferencia en el mundo, tenemos que vivirlo, comprometernos por completo y estar plenamente involucrados en la causa, pase lo que pase. Como dijo una vez el presidente Gordon B. Hinckley, creo en mi capacidad y en su capacidad para hacer el bien, para hacer alguna contribución a la sociedad de la que formamos parte, para crecer y desarrollarnos, y para hacer cosas que ahora podemos pensar que son imposibles. Hablando de hacer posible lo imposible. La icónica canción de El Hombre de la Mancha se llama El Sueño Imposible.
Y es un verdadero himno a la tenaz búsqueda de Don Quijote de ser un agente de cambio en este mundo. Consideren sus sencillas invitaciones: soñar el sueño imposible, luchar contra el enemigo invencible, soportar el dolor insoportable, correr donde los valientes no se atreven a ir, corregir el error incorregible, amar, puro y casto, desde lejos, intentar, cuando tus brazos estén demasiado cansados, alcanzar la estrella inalcanzable. Lograr lo imposible requiere superar lo invencible, lo insoportable y lo incorregible. Lo que exige una persona inquebrantable e inalterable con visión, perseverancia y, por supuesto, la voluntad de trabajar, locos por amor a Cristo. Permítanme darles dos ejemplos muy cercanos de personas que se embarcaron en búsquedas épicas, imposibles e improbables. La primera es Martha Hughes Cannon. Nacida en Gales en 1857, Martha siguió su fe hasta Utah, donde obtuvo títulos en medicina y farmacia en una época en la que pocas mujeres se dedicaban a esos campos. Al ver las graves necesidades de las personas desfavorecidas de su tiempo, centró su atención en la política y las políticas públicas. Martha estaba tan decidida a cambiar el mundo que se presentó a las elecciones contra su propio marido para el mismo cargo público, y le ganó, convirtiéndose en la primera mujer senadora estatal elegida en los Estados Unidos. No lo sé con certeza, pero apuesto a que la noche de las elecciones en la casa de los Cannon se puede resumir en una sola palabra: incómoda. De forma muy apropiada, el pasado mes de diciembre se inauguró una estatua de esta visionaria médica, sufragista, senadora, esposa y madre. El Capitolio de los Estados Unidos, justo al lado de una estatua de Brigham Young. Maravillada por el improbable viaje de la doctora Cannon, la presidenta Camille N. Johnson observó: las cosas que ella hacía en su época probablemente parecían imposibles, o casi imposibles de lograr. Luego estaba este aspirante a mariscal de campo del que quizás hayan oído hablar, llamado Steve Young, quien, al igual que Martha, también siguió su fe hasta Utah y se presentó a los entrenamientos de fútbol americano en Provo en agosto de 1980. Se encontró con la posibilidad de asegurar el puesto titular de mariscal de campo. Eso sí, suponiendo que los 7 mariscales de campo que estaban por delante de él en la lista de jugadores se lesionaran o se transfirieran. Peor aún, Young, que ocupaba el 8º puesto, llegó a la fábrica de pases de BYU habiendo sido un mariscal de campo corredor en la escuela secundaria. Su futuro era tan sombrío que un entrenador le dijo sin rodeos que no había mariscales de campo zurdos en el Salón de la Fama del fútbol americano profesional, y luego le dijo sin rodeos: «Nunca jugarás de mariscal de campo en BYU, no entreno a zurdos». A lo que Young escribió más tarde en sus memorias: «A pesar de todas mis inseguridades, me atraía lo imposible». Steve Young no solo se convirtió en uno de los mejores mariscales de campo en la historia de BYU, sino que llegó a la Liga Nacional de Fútbol Americano, en la que ganó 3 Super Bowls y fue incluido en el Salón de la Fama del fútbol americano profesional. Aunque nacieron con un siglo de diferencia, tanto Martha Cannon como Steve Young tenían notables similitudes, como ser pioneros en sus respectivos campos, desafiando a todos los escépticos con su determinación inquebrantable y su arduo trabajo, e incluso ambos terminaron siendo defensores de la salud y el bienestar. Pero lo que realmente los unió, y en el alma, por cierto, fue, como muchos dirían hasta el día de hoy, su fe temeraria en Jesucristo y en un Dios de milagros que puede hacer que las cosas imposibles se vuelvan posibles si tan solo podemos creer. Creo que cualquier búsqueda sincera de sabiduría, verdad y belleza finalmente lleva a cualquiera a aquel que no solo creó el mundo, sino que también lo transformó por completo a través de su ministerio, que para muchos de su época fue asombroso. Ese, por supuesto, era Jesucristo y su mensaje audaz, atrevido e innovador de la preeminencia del amor a Dios y al prójimo, que hasta el día de hoy sigue perturbando a los arraigados y molestando al statu quo, lo que lleva a los escépticos a descartar a los creyentes como simples necios, lo cual podría ser comprensible, dadas las enseñanzas insensatas del Salvador, como las nociones de que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros, que uno debe perder su vida para encontrarla, o incluso la idea contraria a la lógica de que debemos amar a nuestros enemigos en lugar de odiarlos.
El apóstol Pablo percibió la ironía de un mundo que rechazaría en lugar de aceptar estos principios radicales del Evangelio cuando escribió: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esta banalización de lo divino por parte de la oposición es un tema recurrente en el corazón de cada dispensación hasta nuestros días, pero se manifiesta especialmente en dos de los acontecimientos más trascendentales de la historia, incluyendo el ministerio de Jesucristo y la eventual restauración del Evangelio. Y como sabemos, los líderes religiosos, los funcionarios del gobierno y muchas personas se mostraron escépticos ante el mensaje del Salvador, su misión e incluso a veces sus motivaciones. Pero lo que quizás no sepan es que esta duda se extendió incluso a los amigos más cercanos de Jesús. En el Evangelio de Marcos leemos: y cuando sus amigos oyeron esto, salieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Aún más asombrosa es la revelación de Juan con la sorprendente admisión de que los propios hermanos de Jesús menospreciaron el papel divino de Cristo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Al ver la ironía de las acusaciones infundadas y las críticas al Hijo de Dios, el apóstol Pablo observó con ironía que, a los ojos del mundo, bien podríamos ser necios por causa de Cristo. El tono sarcástico de Pablo a los Corintios sugiere que ser un necio por Cristo es la prueba más clara de que estamos alineados con la sabiduría de Dios para nuestros propósitos de hoy. Pensemos en la necedad, no solo como una mera falta de conocimiento, sino como la ilusión demasiado común de poseer conocimiento. Por lo tanto, si mi profundo amor por Jesucristo, junto con el vuestro, nos convierte en necios por causa de Cristo, entonces les insto a que, a partir de hoy, se unan a mí para comportarnos como completos necios. ¿Cómo sabemos de qué lado de la balanza de la necedad nos encontramos? Una característica principal del sabio es la apertura al aprendizaje y al crecimiento. Mientras que un verdadero necio es aquel que está sumido en el estancamiento provocado por una excesiva confianza en sí mismo y una falta de voluntad para cambiar. La evangelización y la búsqueda de la verdad eterna fueron el centro del mensaje culminante de Cristo resucitado. Al concluir su ministerio en el viejo mundo con este intrépido llamado a sus seguidores en una ladera cerca de Galilea: Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer en todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Consideremos por un momento, como lo hace el mundo hoy, la naturaleza audaz de esa petición. Esta comisión desmesurada, casi imposible, de hacer discípulos a todas las naciones, era tan absurda como imperativa. A este pequeño grupo de 11 hombres sin dinero, recursos ni prestigio humano se les dijo que conquistaran el mundo. La enorme disparidad entre la tarea y los recursos disponibles era simplemente ridícula. Sin embargo, partieron firmes en su propósito, sabiendo que su causa era justa y verdadera, y llevando valientemente el Evangelio a Judea, Samaria, Asia Menor, Grecia, África y finalmente incluso a Roma. A pesar de enfrentar una persecución implacable antes de establecer la Iglesia del Salvador en muchas partes del mundo. Todo lo cual hace que las pruebas y tribulaciones de nuestros días palidezcan en comparación, recordándonos que nunca debemos rendirnos ni ceder ante los escépticos y los detractores. Como enseñó Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Parte de esa gloria revelada llegó en forma de una columna de luz cegadora que descendió sobre una arboleda sagrada en un día de primavera de 1820, en respuesta a la oración de un joven que no tenía ni idea de lo imposible que le esperaba. Toda esta gloria fue restaurada, no a través de un soñador insensato, sino a través de un joven granjero que buscaba la verdad y la redención y la revelación genuinas. José escribió sobre esa experiencia. Era imposible para una persona tan joven como yo llegar a una conclusión certera sobre quién tenía razón y quién estaba equivocado. Pero incluso cuando amanecía la restauración largamente profetizada, el profeta José Smith fue ridiculizado y criticado por innumerables escépticos por sus enseñanzas reveladas y radicalmente percibidas sobre temas como la naturaleza de la Trinidad, el bautismo infantil o, quizás, la noción más radical de esa época, que todos son iguales ante Dios.
En lugar de ser alabado por las verdades eternas y visionarias que restauró, algunos descartaron a José como un iluso y un egoísta. En 1830, un periódico de Palmira se refirió a Joseph como un ignorante patilargo y una de las imposturas más ridículas jamás promulgadas. Sin inmutarse, Joseph declaró otras verdades reveladas que discrepaban de la narrativa de la creación ex nihilo o de la nada, tan ampliamente aceptada en su época, incluso frente a una oposición implacable. Joseph dijo: «Ahora bien, les pregunto a todos los que me escuchan, ¿por qué los hombres eruditos que predican la salvación dicen que Dios creó los cielos y la tierra de la nada? Si les dicen que Dios creó el mundo de algo, los llamarán tontos». Sin desanimarse en su grandiosa búsqueda de llevar luz y verdad al mundo, Joseph Smith, en una enseñanza que reflejaba en gran medida el alcance de la Gran Comisión, declaró ambiciosamente: «Un hombre lleno del amor de Dios no se contenta con bendecir solo a su familia, sino que recorre el mundo entero, ansioso por bendecir a toda la raza humana». Aún más extravagante fue esta declaración quijotesca hecha en 1842, un año en el que la Iglesia estaba realmente en sus inicios. A pesar de todo, Joseph no se desanimó en su sueño imposible. El profeta dijo: «El estandarte de la verdad ha sido izado. Ninguna mano impía podrá detener el progreso de la obra. Las persecuciones pueden arreciar, las turbas pueden unirse, los ejércitos pueden reunirse, la calumnia puede difamar, pero la verdad de Dios avanzará con valentía, nobleza e independencia, hasta que haya penetrado en cada continente, visitado cada clima, recorrido cada país y resonado en cada oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está terminada». ¿Podría alguien considerar esto como el colmo de la impetuosidad? Probablemente. Pero lo que los cínicos desconocían eran los muchos años en que Joseph fue refinado e instruido por ángeles e incluso por el Señor mismo con respecto al destino de la gran y gloriosa obra de Dios. Confía en Dios. Para quien nada será imposible. Cuando cayó el telón final para mí aquella tarde de primavera hace medio siglo, los propósitos audaces, elevados y nobles de esa producción de El hombre de la Mancha se arraigaron profundamente en mi alma, lo que me brindó claridad y perspectiva al contemplar el aterrador mundo de mi adolescencia. Así, incluso con una guerra interminable y de pesadilla en Vietnam, con disturbios en las calles de Los Ángeles y Chicago, y más cerca de casa, con mis propios padres inmersos en un divorcio muy amargo, deseaba desesperadamente encontrar la manera de ver mi mundo, mejor dicho, el mundo de Dios, como lo veía Don Quijote. No con gafas de color de rosa que pudieran ocultarme, distorsionar o cegarme ante las duras realidades y dificultades de mi época, sino simplemente eligiendo ver el vaso medio lleno y buscando las posibilidades en todas las cosas, sabiendo, como tan bellamente lo expresó Cervantes: «Nunca he tenido el valor de no creer en nada». Apenas 4 años después de aquella tarde de primavera, mis circunstancias no habían cambiado mucho, pero mi atención se centró en una visión tan impresionante como sencilla, tan simple y a la vez tan preciosa. Fue más grandiosa, transformadora y realmente formadora del alma de lo que jamás hubiera imaginado. Pero esto no era un mito, ni una obra de ficción, ni algo teatral. Fue mi primer vistazo glorioso al Evangelio restaurado de Jesucristo. Por imposible que pareciera, pronto llegué a ver que era más que verdadero. A los 17 años abracé no un sueño imposible, sino posiblemente uno improbable, dadas mis circunstancias familiares, y acepté con alegría el bautismo al aprender las nuevas pero eternas verdades del Evangelio. Al escucharlas y aprenderlas, supe que mi corazón y mi alma habían sido preparados para comprender y aceptar que es la expiación de Jesucristo la que verdaderamente hace posible lo improbable, junto con innumerables otras verdades eternas que han bendecido mi vida inmensurablemente en el viaje de casi medio siglo que he recorrido desde entonces. Queridos estudiantes de BYU, cualesquiera que sean sus sueños justos, no permitan que las visiones miopes de este mundo los desvíen. Que en cambio canalicemos nuestro Quijote, Canon o Young interior, y estemos decididos a ver lo mejor y luego a confiar en Dios, para quien nada será imposible. Mientras fijan su mirada en esa gloriosa visión que tienen por delante, por imposible que parezca, espero que permanezcan firmes.
Espero que recuerden las palabras de nuestro querido presidente Jeffrey R. Holland, quien dijo: Dios espera que tengan suficiente fe y determinación y suficiente confianza en Él para seguir adelante, seguir viviendo, seguir regocijándose. De hecho, Él espera que no solo enfrenten el futuro, espera que abracen y moldeen el futuro. Por favor, no se dejen engañar por lo que el mundo afirma que es lo más importante. A menudo brilla y resplandece de una manera irresistible, lo que puede distraer fácilmente incluso a los más decididos. Esa es la naturaleza nefasta de lo que se llama oro de tontos. Tampoco pierdan el tiempo luchando contra molinos de viento. En cambio, concéntrense en los asuntos que están bajo su control, y dejen de lado aquellos que brillan pero que en realidad son solo falsificaciones. Niéguense a buscar tesoros donde solo hay basura. Y tened por seguro que, quien cree en Dios, puede esperar con certeza un mundo mejor. Mientras que la sabiduría mundana siempre se centra en lo que podemos hacer, los necios por causa de Cristo comprenden que se trata más bien de lo que Él puede hacer. Jesucristo luchó y venció a los enemigos invencibles, el pecado y la muerte. Solo Él cargó con todo el peso de nuestros insoportables dolores. Su expiación reparó el mal que hasta entonces era irreparable. Jesucristo entregó su vida por la justicia sin dudar ni un instante. Marchó al Calvario por su causa celestial. Y el mundo ciertamente es mejor por esto, que un hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue azotado, escarnecido y cubierto de cicatrices, aún así se esforzó con lo que sin duda debió ser su última gota de valor, lo cual ahora no solo nos permite, sino que nos impulsa a alcanzar nuestras a veces impensables metas, al transformar vuestra vida para abrazar plenamente esta, la más majestuosa de todas las causas. Os insto a convertiros en necios aún más devotos por causa de Cristo, permaneciendo firmes en vuestra búsqueda de ver y transformar un mundo de hierro en un mundo de oro. De esto el profeta José prometió: será solo un breve tiempo, y todas estas aflicciones se apartarán de nosotros, en la medida en que seamos fieles y no seamos vencidos por estos males. Al ver las bendiciones del reino aumentar y extenderse de mar a mar, nos regocijaremos de no haber sido vencidos por estas cosas insensatas. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.